Bueno, entre los años 2007 y 2011, como muchos saben, no solo los fanáticos del fútbol, nuestro deporte nacional tuvo como figura central al técnico argentino rosarino Marcelo Bielsa. Una figura que claramente aún con el paso de los años genera debate, genera reflexiones, por sobre todo genera admiración. Y más allá, claramente, de su desempeño como entrenador de La Roja, de la selección chilena, sino también respecto a una forma de hacer las cosas, su método. También con un impacto en una mentalidad deportiva, pero también en la sociedad chilena. Y eso es lo que busca desentrañar el libro Bielsa, los años chilenos, que como bien lo señala, ¿no? 2007-2011, del periodista español, chileno de corazón, Carlos Serrano Berry, quien se centró en relatos íntimos, 28 historias, de hecho, 28 testimonios de quienes compartieron con él en su día a día, desde vecinos, periodistas, hinchas, hasta expresidentes, por supuesto, pero también pasando por gente del mundo artístico, porque sabemos que Bielsa tenía una gran sensibilidad, sobre todo al cine, pero también al teatro. Así que bienvenido, Carlos Serrano, periodista, escritor, autor de este Bielsa particular que nos presentas a través de Planeta. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias también por recibir esta invitación. Mira, yo siempre cuento, soy una buena lectora, voraz lectora, pero obviamente no todos los temas me interesan, poco y nada sé de fútbol, pero sin duda tu libro responde a lo que nos pasa a muchos, ¿no? Que Bielsa llama la atención de todas maneras. Y es una figura que sobre todo en estos años y hasta el día de hoy, a propósito del oso que le hizo al expresidente Sebastián Piñera, ya fallecido, pero que quedó en la historia, su relación, sus buenas migas, como se dice en nuestro país, con la presidenta Bachelet, su ética, su modo de enfrentar o rehuir a los medios y su carisma, incluso un poco huraño o reservado, llamaron la atención. Entonces, primero preguntarte el por qué y el para quién también este libro, que tiene una mirada además ciudadana. Bueno, yo creo que has dado en la clave un poco cuando me has dicho que no te gusta el fútbol así demasiado, no te llama mucho la atención, porque yo cuando escribí este libro estaba pensando en gente como tú, en una persona como tú, porque yo pensaba que, digamos, que a nivel deportivo como que se había hablado ya todo, que es la famosa eliminatoria, el mundial, los jugadores, todo eso estaba bastante... Pero me quedaba siempre ese Bielsa enigmático, ¿no? Que pese a haber estado en un sitio, digamos, tan popular como era viviendo en Juan Pinto Durán, todas esas relaciones que se habían tejido, me llamaba mucho la atención que no estaba muy explorado. Obviamente todo dependía o tenía mucho que ver con ese velo de silencio que él imponía a su cercano y todo eso, ¿no? Pero bueno, el reto del libro era ese, intentar explicar, acercarse a ese Bielsa más íntimo, más hermético, más callado, pero que de alguna manera enganchó de una forma poderosísima con Chile, ¿no? Y entonces era intentar comprender cómo una persona que probablemente a lo mejor no tenía tanto carisma o no se notaba una llegada tan fácil a la gente, cómo se metió en el corazón de los chilenos y cómo 10, 12, 13 años después se sigue hablando de él. A la muchísima gente le encantaría que volviera y bueno, y eso es un poco toda la razón de este libro. Te voy a hacer una pregunta que podría ser el colofón de esta conversación, pero no quiero que se me quede en el tintero. Y ya que tú eres español y conoces también la idiosincrasia, no solo de España, sino también, por lo menos, de alguna parte de Europa y quizás de otros países de la región, y por supuesto la chilena, ¿tú crees que Bielsa, con todas sus características, no solo con su desempeño, con lo que fue La Roja y obviamente nuestra situación con el fútbol en el contexto también regional, y sobre todo con Argentina, hubiera calado tan hondo en los corazones o en la idiosincrasia chilena Bielsa en otro país, por ejemplo, o es algo que también obedece a nuestra forma de ver las cosas? Mira, hay un par de ejemplos, que puede ser Bilbao, que es donde estuvo después de Chile, y luego en Leeds, en Inglaterra, que pasaron fenómenos bastante, no sé si similares, pero muy parecidos, o sea, como de gente realmente entregada y demostrando que Bielsa algo más, que le aporta a la afición, a la gente, a todo lo que rodea a un club, le aporta mucho más que el fútbol. O sea, hay algo que le da a la gente que le hace que, no sé, Leeds está hasta el día de hoy con murales pintados, también la gente hace canciones, le siguen recordando. O sea, él tiene, él de alguna manera cala, algo tiene su mensaje, su forma de ser, su parada ante la vida, que cala y que funciona entre
entre la hinchada, ¿no? Aquí lo llamativo, yo creo que es que, porque es más fácil cuando tú estás en un club, a fin de cuentas tienes partidos prácticamente miércoles, domingo, miércoles, es mucho más seguido. Un seleccionador, a fin de cuentas, no sé, ahora va a pasar casi un año entre partidos, no sé. No es tan intenso, no estás todo el día ahí, ¿no? Y entonces a mí me llama eso mucho más la atención, porque claro, no tiene esa cosa, un resultado cada semana, dos resultados cada semana, sino que pueden pasar meses. Y aún así se la arregló para calar fuerte y quedarse en el corazón de los chilenos. Sí, quizás uno podría pensar, llega, impacta a cualquier ser humano por sus características, por esa filosofía, ¿no? Y esa ética que llama la atención también en un mundo tan consumista y tan donde el ego se desborda, pero quizás de forma distinta según la idiosincrasia que lo recibe o el momento histórico. Y a propósito del momento, tú me contabas fuera de micrófono, bueno, eres español, pero la primera vez viniste acá el año 99 y ya te radicas de alguna manera en nuestro país el año 2009, es decir, ya estaba el fenómeno Bielsa. Este libro, por supuesto, es posterior, recoges recuerdos de 28 personas que ya vamos a ir, digamos, ahondando en ello. ¿Te acuerdas de ese momento de cómo tú también como periodista, como comunicador, sentías a Marcelo Bielsa dentro del entorno no solo mediático, sino social? Claro que ese fue mi gran descubrimiento, porque digamos que yo sabía un poco a España, o sea, digamos, yo llegué aquí poquitos días antes del sorteo para el Mundial de Sudáfrica. O sea, ya había pasado las eliminatorias con toda la locura, con esa victoria argentina, todo eso. Yo no lo viví en primera persona, un poco me llegaban los ecos a España, obviamente, de todo como había sido ese proceso tan impresionante y tal. Pero yo me había quedado un poco en el lado periodístico. O sea, yo aquí cuando llegué empecé a descubrir el otro Bielsa, digamos, ¿no? Que era un Bielsa que no se relacionaba muy bien con los medios, que tenía una serie de centricidades o de situaciones. Y entonces, claro, a partir de ahí como que me empezó a picar un poco el gusanillo, pero la verdad que no sé, el año y tanto que convivimos, entre comillas, era un personaje bueno y lo tenía ahí. Lo que pasa a lo largo del tiempo, ahí empecé a darme cuenta que era otra cosa, cuando vi también lo que pasó en Bilbao, en Leeds, lo que hablábamos en Francia. O sea, vi que era una persona que iba mucho más allá de lo que eran las dimensiones de un terreno de juego, ¿no? Y entonces yo quise indagar en eso, pero efectivamente yo cuando llegué, bueno, ahí cuento la anécdota, que lo primero que hice fue ir a la NFP, bueno, una entrevistita con don Marcelo, ¿no? Y las carcajadas se escuchan todavía hasta el día de hoy, porque es como este pobre no sabe dónde se ha metido, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando empecé a descubrir, digo, ojo, esto es otra persona, ¿no? Ahora tú hablabas de este pacto de silencio, esta suerte de omertá con el círculo ni siquiera tan íntimo, sino con el que se codió o con el que conversó o que tuvo la oportunidad de interactuar en lo cotidiano o en cosas extra futbolísticas, ¿no? Con Bielsa. Y ese pacto, esa omertá, esa discrecionalidad, se rompe cuando tú buscas, porque uno también dice, bueno, estas 28 personas que accedieron a hablar, hablan todo el rato de eso, pero igual cuentan pormenores. A lo mejor no tanto de todo el material con el que cuentan, pero ya hay una distancia respecto a la figura, porque la mayoría se quedó con ese momento casi de un círculo, digamos, de un halo que los tocó, algo de magia en su vida, pero que quedó ahí y después no siguió. Cuando él vuelve finalmente a Argentina o se va a Europa, ya no está en Chile. Claro, mira, era un asunto claramente, o sea, de hecho yo antes de embarcarme a esto, como yo pensaba que iba a ser complicado, hablé con unos cuantos periodistas deportivos amigos y me dijeron básicamente no te metas ahí, nadie te va a hablar, es un mundo muy cerrado, tal. Pero bueno, yo intenté tantear un poco, ¿no? Y entonces yo, digamos, mi táctica, porque me di cuenta claramente que para la inmensa mayoría era un problema, o sea, y hasta el que quería hablar a lo mejor decía que iba a dar 3 pinceladas y no profundizar mucho. Y entonces mi acercamiento a ellos fue un poco de, ¿cómo te diría?, crear un clima, en el sentido de decirles, yo no voy a buscar trapos sucios, no quiero saber, no sé, que su talla de calzoncillo, a mí no me interesa absolutamente nada de eso, ¿no? Yo solo quiero comprender cómo llegó al corazón de los chilenos y la mejor manera, ya que él no habla, era a través de la gente que le conoció. Entonces, bueno, pues conocer un poco las circunstancias en que se conocieron, en qué parámetros se movía esa amistad, cómo era tener a Bielsa de amigos, se salía, se hacía vida social, tal. Entonces yo intenté crear un clima más que así el típico cuestionario así como inquisitivo de y no es menos cierto que usted. No, a mí eso no me interesaba. Entonces yo creo que la gente se sintió cómoda hablando en el sentido de eso, que yo no iba a exigirle más de lo que quisieran dar, porque ya me di cuenta que para ello era un esfuerzo. De hecho, alguno me dijo, incluso que uno de las puertas que se me cerraron fue algo así como,
entiende que entre ser amigo de Bielsa y hablar contigo me quedo con Bielsa. Y digo, bueno, claro, si se pone así también me quedo yo con Bielsa antes que conmigo. Pero bueno, yo me di cuenta desde el principio que para algunos era muy, muy, muy complicado. Hay otros que fue como, uno recuerdo que me dijo, oye, no sé, por fin. O sea, había gente que quería contarlo. Y yo, en el fondo, quería explicarle a la gente, bueno, primero que era fútbol, o sea, que no estábamos hablando de secretos nucleares ni planes para invadir a un país vecino, nada. O sea, era fútbol. Y segundo, que era un periodo muy bonito, muy interesante en la historia de Chile, que merecía la pena que la gente lo supiera, que conociera un poco lo entretelones, cómo se tejió todo esto de que él viviera en Pinto Durán y todo lo que se tejió alrededor, ¿no? A mí me parecía que era una historia que había un vacío ahí, si bien se había cubierto mucho, como te he dicho, lo deportivo, a lo mejor incluso lo político, por toda la cosa del gobierno, la NFP, Harold, la salida de Jado, de Segovia, todo eso me parece a mí que está súper trillado. Pero creo que había ese agujero que está, si acaso, esbozado en titulares, porque había muchos titulares, la podóloga, el verdulero, pero como que no se profundizaba. Entonces mi reto era ver si se podía llegar más profundo y bueno, creo que lo conseguí en gran medida. Estamos conversando con Carlos Serrano Barry, él es el autor, periodista, autor de este libro, Bielsa en los años chilenos 2007-2011, publicado por Planeta. Acá una pregunta a propósito del título. A mí me suena con, digamos, el relato y habiendo leído finalmente estos 28 testimonios, y te pregunto al tiro, ¿cuánta gente entrevistante, cuánta gente quedó afuera que no, o más bien que tocaste la puerta que no quiso decir más? No, o sea, no sabes, no tanto, pero sobre todo fue como el círculo deportivo, gente que todavía sigue trabajando con él, que obviamente podía perder el trabajo. Exacto, había un conflicto ahí de interés de situación. A mí me pasó que sentí que el libro podría llamarse, que sería como más... no sé si la palabra honesto, porque no es que haya una promesa falsa, pero tiene más relación con su contenido, casi como los que conocimos a Bielsa, poniéndole un título creativo, o los que tuvimos el privilegio de la amistad con el hombre que cambió el fútbol y la mentalidad chilena, la historia de los que fueron tocados, elegidos incluso, ¿no? Por este Quijote argentino. Más que Bielsa, porque no es una biografía propiamente tal, ni un reportaje periodístico, un perfil, digamos, es más bien esta mirada ciudadana, ¿no? Te pregunto por la elección del título y te pregunto también por si ahí hubo un debate interno también tuyo de la promesa del libro o había que hacer un gancho marquetero, digamos. Mira, como bien sabe, esto de los títulos y las portadas es una conversación entre la editorial y el autor, en el que el autor puede tener su idea, pero la que termina mandando. Claro, al final, bueno, no sé, supongo que no, o sea, no me disgusta. Yo probablemente había otras propuestas que, como dices tú, explicaban un poco más y tal, pero bueno, yo también reconozco que también, digamos, mi primer libro serio, y yo no me voy a meter en asuntos ni de portada, ni de... Yo puedo tener mis propuestas, pero bueno, al final No, o sea, no es que no me importara, pero es verdad que a lo mejor por querer explicar mucho, porque le dimos vuelta a algún título así como eso, que explicar por la gente que estaba cerca, a través de los ojos, ese tipo de... Pero a lo mejor perdían también fuerza, ¿no? Y bueno, por contra, efectivamente, tenemos un libro que se ve de la otra punta de la librería. Absolutamente. Así que... Yo te comentaba fuera del micrófono, acá, ¿vieron cuando llegó el libro de Planeta y los ojitos brillaban de mucho? Claro. Y ahí hay un ganador. Porque el que me hizo más la pata, entonces dije, bueno, se lo merece. Corresponde. En estos tiempos que todas las portadas son color pastel y cosas así, conseguimos que llame la atención. No, sí, de que la llama. Carlos, bueno, vamos a seguir conversando, por supuesto, del contenido de este libro. Y quiero partir por una muy buena entrada que tiene como relato, que es Mario, el amigo verdulero, que tú también lo señalabas, de la zona ahí del club deportivo, ¿no? Del complejo deportivo Pinto Durán, en Macul. Y acá me gustó mucho esto porque finalmente también es transversal a las otras historias, pero acá quizás con más fuerza, que de a poquito se va generando la amistad con Bielsa. O sea, Bielsa no te dejaba entrar de una, escudriña, en este caso a Mario, lo pone a prueba, es atento, pregunta por su salud, por la familia, más íntimo, algo muy humano, si lo quieres decir, que es una estupidez decir que un humano no es un humano, pero bueno, sí una visión humanista. Y por otro lado, también es exigente e incluso lo castiga cuando mete la pata, cuando se le va, no sé si el ego en collera, pero al menos comete una torpeza cuando habla de más frente a una periodista que no avisa que va a publicar eso. Entonces, ahí hay una falta de la ética. A propósito de Mario, hablemos un poquito de algo que también se da en los otros 27 relatos.
Mira, a mí con Mario supe que tenía que abrir con él, primero porque fue la primera entrevista, que era un personaje muy esquivo, difícil de encontrar, que no quería hablar, todo eso. Y entonces ¿Fuiste de buzo? ¿Fuiste de buzo a buscarlo o no? Te pregunto, ¿no? No, ¿Fuiste, no. ¿no? Yo dije, a lo mejor si va de un No se me buzo ocurrió, azul de la marca que parte con A. La verdad que llegué un día que estaba absolutamente perdido porque todas las señas que me habían dado no funcionaban. Y alguien me dijo, oye, mira, al final de esa calle... No sé, pues casi. Y me dijo, al final de esa calle, porque no está en la misma feria que hay pegada a Pinto Durán, está alejado. Y entonces un señor que lleva mucho tiempo en la feria me dijo, mira, ahí al fondo hay uno, tal, no sé. Y yo andaba por una calle, no llegaba, no lo veía. Y digo, yo creo que no. Y estoy a punto de volverme y veo la ramada al fondo, que tampoco tiene nombre, no tiene nada, como muy casi debajo de un puente. Y ¿No le puso Bielsa? Al lado de la autopista, nada. Y entonces, claro, yo estaba a punto de volver, o sea, ni siquiera estaba preparado, yo no pensaba que me lo iba a encontrar. Y me lo encontré. Y entonces, ya te digo, fue la primera entrevista y como que me dio mucho impulso, me dio mucha fe en que podía funcionar, porque si uno de los más complicados, de los más esquivos, finalmente accedía a hablar y me contaba tanto como me contó, como que me dio ahí un puntito de esperanza, digo, puede haber libro, ¿no? Y luego, segundo que me gustó de este capítulo, que si bien los capítulos, como verás, son intercambiables, no hace falta seguir un orden lógico, pero este me parece que plantea muchísimas claves del libro, como dices tú, plantea sobre cómo relacionarse con Bielsa, la amistad, las pruebas estas que te va haciendo para acceder a su círculo íntimo. Un método incluso, de la amistad. Es un método, o sea, sí. Él lo reconoce, yo te pongo pruebas, te está observando, él odia sentirse utilizado, entonces él no quiere, él claramente es el famoso en la ecuación, o sea, la gente quiere acercarse a él, él no tiene por qué acercarse a la gente, ¿no? Entonces él se toma su salvaguarda y su manera de tener, digamos, un círculo que no le comprometa o que no publicite cosas íntimas, hacer una serie de pruebas, vigilarlo, observarlo. Y bueno, entonces yo creo que pone muchísimo, no sé, plantea muchos puntos de los que luego se van a ir desarrollando en el resto del libro, y por eso quise ponerlo el primero. De hecho, es una muy buena decisión, ¿no? de entrada para conocer finalmente los desafíos, los obstáculos, tanto de la persona que es la protagonista del relato, el testimonio, por la amistad con Bielsa, pero también para empezar a conocer justamente la complejidad de esta persona en cuanto amigo. Y hay otro relato que está más o menos en la mitad, de hecho ahí lo tengo marcado del libro, que me parece que a mi juicio, ¿no? Puede ser muy elocuente del libro en su conjunto o de lo que dejó finalmente como huella, que en este caso es de un cineasta, que Sebastián Araya, o el peor hincha del mundo, ahí van a entender por qué, es bien simpático también esa historia, porque lo describe ya no solo como un entrenador riguroso, como comentábamos fuera de micrófono, metódico, exigente, como todos sabemos, sino como una persona alucinante, que vibra y participa del mundo como lo hace un artista, un filósofo, un Quijote. Ese relato me parece que tiene una mirada, tú lo decías, filosófica, sociológica, artística y psicológica, y parece que, aparte que hicieron muy buenas migas, junto también con su mujer, su esposa, ¿no? La reconocida actriz Tamara Acosta, y tú ahí también cuentas lo que no fueron estos juegos mediáticos los que llamó la atención, sino la sensibilidad a Bielsa, pero me parece que es uno de los relatos más elocuentes. Vamos a adentrarnos en esto, vamos a un pequeño corte acá en Frecuencia Pública y seguimos conversando con el autor de Bielsa, los años acá en Chile, por supuesto, 2007-2011, Carlos Serrano Perry. Bueno, continuamos conversando con nuestro invitado de hoy, el periodista y escritor Carlos Serrano Barry, porque te cambié el apellido, Barrie. Barrie, exacto. Y que es el autor de este libro que nos convoca esta tarde acá en Frecuencia Pública, Bielsa, los años en Chile, 2007-2011, que como les comentábamos en la primera parte, es una mirada ciudadana, si quieres, del pueblo, de distintas personas que fueron tocadas por el halo de Bielsa, que fueron elegidos, ¿no? Por esta persona particular, alucinante, sensible, exigente y que marca para muchos un antes y un después. Hablábamos de Mario, el amigo verdulero, son muchas historias, vamos a ir saltando alguna. A mí me gustó mucho también Un espía entre nosotros, ahí el relato que donde quizás es uno de los relatos por el oficio, ¿no? De Danilo Díaz, es periodista, donde más se habla de fútbol
y de todo el tema político también que hay detrás del fútbol, pero de una manera muy amena y que a la vez nos ayuda a ejemplificar a Bielsa. ¿Cómo fue ese acercamiento con un colega muy involucrado con Bielsa? Claro. Sí, en efecto, el capítulo yo creo que por mucho el más deportivo, el más ligado al deporte, como dices tú, Danilo es una enciclopedia con patas, increíble, porque mucha gente ha pasado mucho tiempo y tal, entonces yo tenía que estar todo el rato, obviamente, revisando datos que me daban, muchos se equivocaban, de tal. Él creo que se equivocó una palabra de una tontería. Todos los resultados, cualquier partido, todos se acuerdan que hayan pasado 20, 30 años, una cosa alucinante. Y claro, lo que pasa es que la relación con él es de cuando Bielsa era entrenador en Newell's, o sea, el 90-91 por ahí, cuando Colo-Colo fue campeón de Libertadores por ahí, se conocen de ahí, entonces él que le conoce hace más tiempo y tiene otro tipo de relación con él, o sea, la mayoría de la gente dice siempre que no puede haber una horizontalidad con Bielsa porque tú no puedes hablar de fútbol con un tipo que sabe tanto, pero Danilo, el tipo tiene tanto recorrido, tanto carrete que no tenía mayor problema. De hecho, consultaban sobre jugadores a la hora de hacer listados. Un consejero se plantea acá incluso. En muchos aspectos sí. De hecho, él, yo creo que jugó un papel muy importante en que llegara aquí, en que se convenciera de que en Chile había proyecto. Y me quedó siempre la sensación dando vueltas que a lo mejor si él se hubiera forzado, a lo mejor conseguía que se quedaba, no sé, pero él también acabó, no le gustaba a la gente que llegaba a la NFP y tal, y a lo mejor pensaba, y dice, claro, como chileno me encantaría, pero quiero que él esté con esta gente que tan complicada, pero sí, claramente es un relato, probablemente el más deportivo de todos, pero probablemente también el más cercano, el más confidente y el que más el que menos problemas tiene para referirse, para hablar con él de forma horizontal y sin aplacarse. Y fue bien interesante. Yo que te insisto, no sé nada de fútbol, tampoco es de mi interés. Me pareció muy bien armado ese testimonio, porque finalmente es todo el universo Bielsa lo que él, porque obviamente también destaca este tema de que a Bielsa no le gusta recibir regalos, o sea, los agradece, pero le gusta devolver la mano, no le gusta estar en deuda con nadie, ¿no? Y esa reciprocidad también en cuanto a la información con la figura, en este caso, de Danilo Díaz. Bueno, luego está Nora Aguilera, que mediáticamente era muy conocida también, la podóloga de Bielsa. Sergio Urbina, ¿no? Que también aquí un punto de inflexión respecto a las distintas esferas que tocaba Bielsa. Y aquí estamos hablando de este congreso de Percade, ¿no? En relación finalmente a la idiosincrasia chilena en un congreso, hablar de si que éramos o no desarrollados, subdesarrollados, ovejas o lobos, qué sé yo. Y aquí cuando él también no solo rompe el protocolo de ir al Hyatt, ¿no? Uno de los hoteles, digamos, más prestigiosos de nuestro país, con salas de conferencia, y llega con su atuendo clásico, que de hecho en toda la historia nunca se cambió de ropa. Y además pide, por favor, que en el folleto, cuando accede a aparecer, por favor, que salga chiquitito y no como la super figura que se había, obviamente, ya dejado locos a todos los que iban a participar. Claro. Bueno, es que ese caso es llamativo, porque uno a veces piensa que a Bielsa le escuchamos mucho, le hablamos mucho, pero en realidad fue por las ruedas de prensa, en realidad, porque él, y luego cuando los chicos de Caiga Quien Caiga le metían el micro y decía dos cositas. Como Izaguirre. Claro, pero no hablaba más, o sea, en realidad, pues luego tenía estas giras que hacía por provincias, por regiones, para 200, 300 personas, las que intentaba que no entraran en medio, o sea, no tenemos tantas interactuaciones de él en público, ¿no? Y fue la única vez prácticamente que consiguieron que ante un auditorio él le explicara un poco su método, su forma y de trabajar y todo eso, ¿no? Y entonces esa es la gracia de cómo se gestó, tirándola así como, bueno, oye, ¿y si traemos a Bielsa? Y todos se reían, ¿cómo va a venir Bielsa? Sí. Bueno, pues Bielsa llegó, pudo estar con él, pudo pimponear un poco lo que iban a hacer, porque ahí también dice que ante la creencia de que él tiene todas las respuestas, tal, que no, que era una persona humilde, quería saber cómo transmitir, qué cosas dar, cómo hacerlo más llevadero. O sea, yo creo que también da un punto de vista bastante inédito y bueno, Sergio la verdad que me lo contó con una gracia también, una de esas. Son esos capítulos que muchas veces, ese y el de, por ejemplo, Brunetti, es como son capítulos el actor argentino Paolo Brunetti. Que te lo cuentan tan bien que casi es como que, bueno, no voy a poner nada más porque está tan bien contado y me lo narró de maravilla y bueno, eso fue de esos capítulos que dio gusto contar porque me contó absolutamente todas sus reuniones como tal, la libretita en la que apuntaba diferentes colores, diferentes tal, no sé, había cosas también. Me acordé de Piñera, que tenía más o menos los mismos hábitos, Piñera. Claro, del libreto, o sea, bueno, tú también tienes un cuadernito clásico, pero con colores y lapicitos. Claro, de alguna manera, supongo que de una forma mnemotécnica le sirve de alguna manera para recordar, para darle importancia, relevancia, orden, no sé cuál será. Una generación y un tipo también de la
clave, pero le funcionaba. Qué interesante también lo que señalas en relación a estos recuerdos que para muchos quedaron grabados, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando sonaba el cañón de las 12 en el centro? O cómo estaba el día, la temperatura, el cafecito donde estaban cuando aparece Bielsa, todos se acuerdan, pero sin quitar mérito también a tu excelente pluma, porque finalmente haces un relato también de un momento, de una figura, con los detalles. ¿Quién es? También nos cuentas mucho. ¿Quién es la persona que recuerda, que valora, que admira, que extraña a Bielsa? Claro. Y eso también se agradece. Hombre, a mí como contábamos, yo tengo una relación con Chile bastante longeva, se remonta al siglo pasado, pero el libro en gran medida intenta responder preguntas que tengo yo, con lo cual, bueno, a lo mejor una vez se mete en exceso de documentación, no sé, por ejemplo, contar hasta los gramos de pólvora que hay en el cañón, no sé, todos llevamos escuchando el cañón del Cerro Santa Lucía todavía, pero a lo mejor nadie se había preguntado qué cañón era y tal, no sé, bueno, no sé, pero yo básicamente son... Porque no he nacido aquí, porque en muchos aspectos sigo teniendo una mirada como extranjero del país, me hago muchas preguntas, entonces a lo mejor me documento en exceso. Pero no tan distinto a Bielsa, a propósito de que cuando uno llega a un lugar, claro, no solamente trabaja ahí y vive ahí, sino en el lugar, por supuesto, sino que busca conocer a sus grandes referentes, su historia, sus detalles. Se fija más, ¿no? Sí. Claro, y un poco también hay una analogía. Ahora, bueno, hay historias muy bonitas también, y esto yo encuentro que es así, como se dice, una situación de una suerte, por no decirlo en otros términos, en una radio universitaria como esta, de Domingo Martínez, por ejemplo, del Club Los Placeres de Valparaíso, que también conquistó la imagen de Bielsa y que lo invita, ¿no?, a pasearse ahí por los cerros, que conozca lo que hace en el club, sí, y que llega. Y también, a propósito de Viña, Luis Roberto Vera, me parece, sí, el cineasta también, porque ya la debilidad, ¿no?, de Bielsa, sí, autor de Fiesta Patria, donde queda vuelto loco Marcelo, así fascinado con esta película, que de hecho me dieron ganas de verla. Imagínate que lo llama y le dice, te puedo ir a ver, sí, ¿cuándo? Puede ser hoy día, y llega a las 6 de la tarde, habla en la mañana con él estando en Cerro Alegre, y a las 6 de la tarde Bielsa está ahí. Y ahí hay algo que nosotros comentábamos fuera de micrófono. Más que una falsa modestia, un ego distinto al que conocemos, que no le gusta figurar, cuando le regalan cosas, insisto, da de vuelta, pero no tiene ni un problema en llamar a un cineasta o a alguien famoso para pedirle algo que le fascinó, cosa que no puede hacer cualquier ser humano. Claro, hay una situación curiosa allí, porque él en muchos aspectos de la vida pretende pasar como un ser humano normal y corriente, cosa que no es cierta, imposible para él, claro. Entonces muchas veces se genera en torno a él, pero la pregunta es, ¿él es consciente quién es, lo que genera, la conmoción que genera alrededor, o cuando conoce gente? Y entonces hay mucha duda de gente que él no se da cuenta, pero luego te das cuenta que sí, efectivamente algo sabe de quién es y de su posición de poder, por mucho que él intente corregirla, combatirla o intentar decir en público que no es tal. Efectivamente él está en una posición jerárquica o de poder, que es lo que dices tú. Me gusta una película, llamo al director y esa noche estoy cenando con él. O me gusta un artículo, invito al periodista, como pasó con Pancho Muat. Con Pancho Muat, por ejemplo, supuesto, claro, están sus columnas. Ese tipo de historias te convencen de que si bien él intenta combatir esa cosa de que es alguien especial o debe tener algún tipo de privilegio, él luego cuando lo necesita lo explota. Claramente. Exacto. Y es interesante también lo que se da, por ejemplo, con otro periodista a quien conozco, y si es que no está viendo, le mando saludos, a Miguel Ángel Fredes. Hoy, está en este cargo de editor nocturno de LUN, pero en ese entonces, cuando tiene la relación con Bielsa, era un crítico de cine. Y ahí también, LUN, o sea, más bien, Bielsa llama a Miguel Ángel y le pide algunas recomendaciones porque le gusta también algo que él comentó de una película, y también está el pacto de la discrecionalidad, y me consta que Miguel Ángel Fredes es una persona que puede, todos pueden, ¿no?, sostener eso. Hay una relación de respeto mutuo, de llamarse, conectarse con eso, y algo que es interesante cuando incluso se impone el punto de vista artístico
y la especialidad, en este caso del cine de Miguel Ángel, cuando le mandan las películas de Jodorowsky. Le dicen, Claro. esas cosas así surrealistas, locas, no, por favor. Y le terminan gustando. Sí, bueno, Tevi Araya, el que hablábamos antes, Sebastián Araya, tenía una teoría muy divertida que dice que como es obsesivo como él, Sí. él intenta no salirse los cauces de lo que conoce, porque si de repente le presenta a Jodorowsky, va a enloquecer y va a querer saber todo sobre Jodorowsky, toda su obra, a lo mejor los cómics, los libros, todo, y entonces por eso él prefiere no salirse, entonces no sé, se está centrado en el cine argentino y mexicano, no salirse de ahí, o las películas de quien pueda ser, ¿no? Entonces efectivamente Miguel Ángel se juega una carta de te voy a sacar un poquito de tu canon. Hay 2 testarudos ahí. Yo por lo menos conozco a uno. Bueno, él además es maravilloso porque cuando abordé el libro, siempre rondaba la historia esta del periodista que le aconsejaba sobre las películas y tal, pero yo preguntaba y nadie le Nadie conocía. sabía quién era. En general se decía que era alguien del Mercurio, me acuerdo que hablé con Ascanio, lo dice. hablé con Antonio Martínez, con gente del Sí. cine, y le sonaba también, pero nadie sabía situarme, y eso lo reporté como al principio del libro y lo dejé ya muerto. Y cuando ya tenía el libro prácticamente terminado, casi a punto de entregar y tal, en una cena con periodistas surgió lo del libro, oye, ¿estás con un libro? Sí, no sé qué. Y entonces un periodista contó, pues yo conozco al que le pasaba las películas. Es que era del holding, me por eso se equivocaron, el mismo holding. Yo me quería morir, digo, ¿cómo le conoces? Sí, toma, Miguel Ángel, me pasó el teléfono, ¿pero cómo? Y a los 2 días le estaba entrevistando. Así que un personaje que podía haberse quedado fuera del libro, y bueno, yo creo que nos da una dimensión también muy divertida o muy llamativa de lo que era él, que salía, le llamaba, oye, acabo de salir a una reunión, son las 10 de la noche, ¿qué puedo ver? Que no sé qué, mándame a un cine, donde sea. Bastante tal. obsesivo, ¿ah? Bueno, hay que decirlo. Bueno, también acá me gusta este relato, que es el número 11 del libro de los 28 que presenta el libro de Carlos Serrano Barri, que se llama Un loco no tan lindo. Rodrigo Vera y la tensa relación, mediática con Bielsa, lo presenta ahí, que es algo transversal, pero Vera es crítico no solo de la animadversión, del DT con los periodistas, porque obviamente también le cargaba, sino que a su juicio sobre la NFP, el propio Bielsa mandaba más que su jefe, y no se compra lo que se llama el bielcismo. Importante también ese contrapunto de lo que puede provocar un ser humano que tiene claros oscuros como todo. Lo que pasa es que fue un terremoto cuando Bielsa llegó a Pinto Durán, porque había muchas prácticas de tiempos remotos que los periodistas entraban, hablaban con los jugadores, veían las prácticas tal, y luego, como se cuenta varias veces en el libro, el complejo se convirtió como en un búnker. Esto ya no pasaba, ya no había conversaciones en privado y era muy difícil conseguir declaraciones o alineaciones por adelantado, algo así. Era muy complicado toda la relación, ¿no? Pero claro, no solo que te cerraran las puertas, sino que aparte, por lo que narra Rodrigo, incluso había inquinas personales, había cosas, una pregunta que no le gustaba en la rueda de prensa y te hacía la cruz y desaparecía durante... Y claro, esta gente son periodistas que viajan a todos los tales, o sea, se ven constantemente. Bueno, pasaba, si estaba un corrillo con 5 periodistas, saludaba a todos menos a él. O sea... Si lo hizo con un presidente. Claro. Imagínate un periodista deportivo. Igual fue notable, ¿eh? Fue salvaje eso. No, pero fue notable. Hubo mucha gente que se sintió identificada. Bueno, hasta el día de hoy es como si fuera un evento que parte en dos la historia del republicanismo chileno. Hay gente que le parece el gesto más maravilloso de la historia y hay gente que le parece el peor gesto del mundo. Pero bueno, volviendo a hablar del periodismo, es que realmente los periodistas deportivos ahí se encontraron con un choque de trenes radical. O sea, porque bueno, él, si bien tiene un discurso anti-medios, anti-prensa, tal, él es un grandísimo consumidor de programas de radio, de periódicos, todo, o sea, se lo leía todo de arriba de abajo, o sea, por mucho que lo criticaba, ¿no? Entonces, claro, muchas veces cuando tú ibas a hablar con él o le hacías una pregunta a la rueda de prensa, él ya sabía quién era, te tenía localizado y probablemente tenía una opinión de ti, y si no le caía bien, pues bueno, claramente no disimulaba. ¿Y eso es un trauma que él tenía con los medios en Argentina? ¿Que algo que mira, hay también? mucha teoría sobre cuándo pasó. Yo creo que, o sea, uno ve, hay entrevistas en los 90, hay entrevistas con Danilo, hay entrevistas con Aldo Chavacase, él hablaba alguna vez con El Gráfico, que es esta revista típica argentina, histórica, pero yo creo que debió ser con lo del fracaso del Mundial de Argentina en el Mundial de Japón y Corea, que ahí le vapulearon tanto, objetivamente iba con una escuadra impresionante que parecía que iba a ganar de calle el Mundial y cayó a la primera de cambio. Y le dieron tan fuerte, que él parece que nunca se recuperó del todo, ¿no? Y entonces, claro, él siempre piensa que
que el periodista como que va a buscar el título sensacionalista, como que no refleja todo lo que pasa en un partido. Bueno, no se equivoca. Es una generalización, pero no se equivoca. Obviamente, pero también es verdad que tenemos el espacio que tenemos muchas veces, tenemos tal, y tú no puedes contar todo lo que pasó, ¿no? Y entonces él cree que los análisis no son acertados, se busca sensacionalismo, y entonces él no compra para nada la prensa deportiva, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces de ahí que tenga totalmente vetado hablar con periodistas. Y alguien que se la jugó, que estuvo 3 meses, trató, pero no llegó, pero igual le dio la vuelta, porque buscaba un perfil personal de una gran revista, hay que decirlo, que es Revista Paula, fue la periodista Lorena Penjam, ¿no? Porque esa historia es buenísima y me encanta además cómo se resuelve. De hecho, voy a buscar ese artículo a ver si queda todavía los archivos digitales. Porque claro, ya ella pensaba, oye, mi editora, ¿qué quiere? Que yo me quiere sacar de la pega, que me pide ese desafío, porque todo el mundo le decía, pero ¿cómo se te ocurre para que la revista Paula, no porque sea una revista históricamente femenina, porque en realidad es social, tiene unos temas maravillosos, unos tremendos reportajes, pero era un perfil más de la persona, y no hubo caso. Claro, es que ya tenía el nombre de que era una persona pues un poquito extravagante, diferente, pero que sabía yo. Pero no tenía mucha más clave, y cuando empieza a indagar se da cuenta de que un personaje con mucho ángulo, muchos matices, muchos vértices por donde atacarle, con un discurso, con sus famosas frases, y entonces claro, ya empieza a empaparse y dice, bueno, esto es Paulo Coelho en un banquillo, ¿no? Pero claro, luego empieza a preguntar a periodistas deportivos y le dicen la famosa frase, no va a pasar, que se lo van diciendo uno detrás de otro, no va a pasar porque él no habla. Y entonces, bueno, es la historia de la no entrevista, pero a mí me parece, y luego si la buscáis por internet, que anda por ahí dando vueltas, veréis que la historia está súper bien resuelta. Desesperadamente buscando a Bielsa. Claro. Así se llama. Porque narra toda esa historia detrás de él. Oye, le voy a dejar estas notas personales, le voy a dejar unas revistas para que vea cómo escribo, que no hago nada raro, no es sensacionalismo, nada por el estilo. Como ese cortejo, y bueno, y cómo se cierra el círculo de una manera, pero a mí me encantó la historia, porque yo le di mucha vuelta, porque al final es la no historia, pero fíjate... Exacto, la anti-entrevista. Claro, fíjate con qué maravilla, la saca muy bien. Con qué calidad se puede sacar una no historia, ahora que estamos en estos tiempos de not mayo, pues not reportaje, pero a mí me parece que lo bordó. De hecho cuenta que Bonini se llevó un cerro de revistas para llevarla a Argentina y repartirlas por lo bien que había resuelto un no persistente. Voy a leer esa historia de Revista Paula de la periodista Lorena Penjam, que aparece, por supuesto, uno de los relatos acá en el libro Bielsa. Bueno, 150 partidos, a propósito de la prueba, ¿no? A un joven maulino, Felipe Cañete o Felipe Curicó, que también es bastante interesante. El bielsismo, leninismo resiste, y ahí está el famoso poeta experimental Felipe Kusen, que es uno de ellos, y estas 50 razones por las que amo a Bielsa. Y, por supuesto, termina también con los 8 minutos para la eternidad y este decálogo para el buen bielsista, entre otras historias de las 28 que presenta este libro de nuestro invitado. Así que esa es tu cámara. Yo espero no haber spoileado, contado demasiado el libro, porque hice ahí mis apuntes, pero la idea es que ustedes también se empapen, como lo van a hacer acá nuestros compañeros. El que ganó la pelea, no más que la pelea, el debate para llevarse esta publicación bastante, digamos, extensa, variada, aunque, digámoslo, es transversal, finalmente, la admiración e incluso la valoración de las características de, para algunos, el loco, el maestro, el profesor, el Quijote argentino. Así que ahí es la invitación también para que busquen el libro y también lo que tú propones, Carlos. Mira, yo, pues, retomando un poco lo que hablábamos, digamos que la gracia del libro es haber conseguido que hable gente que no había contado mucho sobre Bielsa, descubrir algunos que ni siquiera, porque hay gente que se precia de conocerlo mucho y que me llega y me dice, oye, yo no sabía que, bueno, hay así una labor, no diré que fácil, porque ha sido a rato arduo, a ratos complicado, era complicado, la gente en la mayoría no quería hablar porque sentía que había una traición. Hay gente que le llamó para pedir permiso para hablar, y también tengo que decir que Bielsa, hasta donde yo sé, dio permiso a todo el mundo para que hablara. Así que bueno, la gracia del libro yo creo que refleja una época probablemente irrepetible, con unos personajes absolutamente improbables, con
con un entrenador que también probablemente no sea fácil de replicar, y esa decisión de vivir en Pinto Durán que para mí cambió toda la... Que lo cuente eso, de él. Claro, para mí me parece que cambió todo porque lo normal, y ya me habían contado, digo yo, no sé dónde habrá ido a vivir Gareca, ya me contaron, no, en el barrio alto se ha ido ya, que probablemente es lo normal, que se iba a Las Condes, a Vitacura. O sea, así como llegó, obvio. Algo así, pero... Con esa entrada, uno sabe que es la Cota Mila ya, obvio. Pero bueno, él se quedó ahí en un sitio además que estaba casi en ruina, nada que ver lo que hay ahora con lo que había antes, y su decisión de quedarse así ahí generó una serie de sinergia, de movimientos con los vecinos, con la feria, con todo, que creo que merecía la pena contarlo, y bueno, espero haberlo conseguido bien. Felicitaciones por el trabajo, por la cantidad de fuentes y sobre todo por la excelente pluma, así que sigue escribiendo. Se agradece. Gracias, Carlos Serrano Barry. Nosotros acá nos despedimos. Recuerda que nos puede escuchar todos los días a partir de las 5 de la tarde.